La Unión Europea y los Estados Unidos están negociando desde el año 2013 el mayor tratado de libre comercio de la historia, creando así la mayor zona comercial del mundo. Una alianza que pretende homogeneizar las leyes a ambos lados del océano, eliminar barreras arancelarias para facilitar el comercio y donde sus principales defensores argumentan que beneficiará a más de 800 millones de personas. Pero este tratado no convence a una parte de la sociedad, los cuales denuncian un acuerdo que beneficiaría exclusivamente a las élites empresariales, a costa de los derechos sociales, laborales y ambientales de la ciudadanía europea y estadounidense, convirtiéndose en el caballo de Troya de las multinacionales. Pero, ¿qué es exactamente lo que denuncian? En primer lugar, el secretismo de las negociaciones, que se están llevando a puerta cerrada. La Comisión Europea y la Americana en ningún momento han hecho públicos los documentos de las negociaciones. Los primeros documentos sobre el tratado se dieron a conocer mediante filtraciones de Wikileaks y Filtrala, y años después a través de una masiva filtración por parte de Greenpeace. We are all here to denounce the secrecy, the lack of transparency and the lack of democracy. We want to give the final word to the citizens, and as their representatives, we want to have access to the documents. Tras la insistente presión de algunos partidos del Europarlamento, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, dio luz verde al acceso de tan solo ciertos documentos del tratado. We have also decided to broaden the number of MEPs that have access to classified EU trade negotiation documents, that is all MEPs. Pero la lectura de estos documentos solo se puede llevar a cabo mediante unas estrictas reglas. Porque el acceso que nos dan, y esto lo hemos conseguido después de presionar muchísimo, es que tiene tela la cosa. Nosotros no podíamos ver ningún documento restringido el TTIP. Y a la vez, y a base de presionar y presionar y presionar, al final la comisaria dijo, bueno, venga, os voy a dejar entrar a una cosa que se llama Reading Room, sala de lectura. Voy a poner aquí una habitación dentro del Parlamento Europeo con los documentos secretos que yo os voy a dejar ver cuando yo quiera. Entonces tú solicitas la entrada a la Reading Room. Te sale una funcionaria de la Comisión Europea que te quita el bolso, te quita el boli, te quita el móvil, te mira, no te cachea, pero te mira para que no lleves nada, ninguna cámara, ninguna cosa rara en el pelo. Y entonces te deja entrar con ella, por supuesto, dentro de la sala de lectura. La sala de lectura tiene una pared con unos armarios con códigos secretos. La sala también tiene su código secreto y su llave, o sea, es que ahí no hay quien entre, pero una vez, aunque te saltaras la puerta y pudieras entrar, dentro también tienes los armarios con los códigos. De manera que tú le tienes que decir a ella qué papel quieres ver. Y es una cosa muy difícil porque tú no sabes lo que hay ahí. Entonces muchas veces no sabes qué pedirle. Bueno, entonces es como ir totalmente a ciegas. La buena señora te saca el papel que le has pedido, te lo pone encima de la mesa, se pone el móvil, se sienta a tu lado y tienes 2 horas para leer. 2 horas para leer. La mujer no se mueve de ahí. No vaya a ser que te saques un móvil de algún sitio y le eches una foto. Es una auténtica barbaridad. Pero es más, es una auténtica barbaridad porque una vez que sales de allí, has firmado una cláusula de confidencialidad de manera que no puedes decir absolutamente nada de lo que has leído ahí. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo entre ahí? ¿Para asustarme más? Pero solo me asusto yo porque no puedo hacer nada con esa información. Entonces es una auténtica barbaridad. Y estos son los alardes de transparencia y de democracia a los que está jugando la Comisión Europea. En una carta firmada por el jefe de negociadores de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, enviada a su homólogo norteamericano, se asegura que parte de la documentación sobre las negociaciones podrá permanecer en secreto durante 30 años después de su aprobación. Pero, ¿quién está detrás de estas negociaciones? Según un informe de la Corporate Europe Observatory, las grandes empresas privadas copan las reuniones con la Comisión Europea
el 88% han sido grupos de lobbies corporativos, mientras que con la sociedad civil tan solo de un 9%. Entre las reuniones se encuentran gigantes de la alimentación como Coca-Cola o Nestlé, financieras como HSBC o la farmacéutica Novartis, también algunas de las empresas españolas con mayor extensión como Repsol o Telefónica. Del total de empresas, 1 de cada 5 no está en el registro de transparencia de la Unión Europea. Con este tratado se pretende la degradación de los derechos laborales. Uno de los grandes lobbies interesados es la Business Europe. Se trata de la confederación de empresarios con representación de todos los países europeos. Entre sus miembros se encuentra la COE, la patronal española de empresarios, cuyo presidente, Joan Rosell, aseguraba que el trabajo seguro es cosa del siglo XIX. También el empleo fijo, seguro, aquel que teníamos, que es un concepto del siglo XIX, en el XXI, habrá que ganárselo todos los días. Igual que las empresas, los productos, las tendencias, las modas, van a haber muchas sorpresas en el inmediato futuro. Este acuerdo busca igualar a la baja las condiciones laborales con los Estados Unidos. Este país ha rechazado hasta 70 convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Otro de los intereses es eliminar barreras regulatorias para la introducción de alimentos hormonados y transgénicos, entre otros. El lobby de la agroindustria tuvo la mayor representación en las negociaciones con la Comisión Europea, lo cual refleja hasta qué punto es importante para esta industria la firma del tratado. Según reconoce el propio lobby europeo, su prioridad respecto a las negociaciones es la eliminación de cualquier obstáculo normativo, armonizando las regulaciones y estándares a ambos lados del Atlántico. Su homólogo norteamericano parece compartir los mismos objetivos, haciendo hincapié en las medidas sanitarias y fitosanitarias, como las hormonas o potenciadores de crecimiento o los transgénicos que actualmente dificultan la exportación de sus productos a Europa. Los negociadores han marcado claramente su postura sobre esta presión de la agroindustria. Market access for industrial and agricultural products, and of course the rules of origin for those products. We had the Regulatory and Standards Group, which focused on technical regulations, sanitary and phytosanitary regulations, primarily in the area of food safety. Uno de los grandes interesados es la multinacional estadounidense Monsanto, la mayor empresa productora de transgénicos del mundo. Pero ¿cómo nos afectaría esto en nuestra alimentación? Estamos en el stand de frutas y verduras. ¿A este tipo de alimentos afectará? A las frutas y verduras mucho, porque en los campos estadounidenses hay un montón se utilizan un montón de pesticidas y herbicidas que no están permitidos en la Unión Europea. Hablas de pesticidas que están aprobados por la FDA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Americana. ¿Por qué tendríamos que desconfiar de esa agencia? Porque las filosofías de una y otra, de Estados Unidos y de la Unión Europea, son muy distintas. En el caso de la Unión Europea nos regimos por un principio de caución. Ante la duda de si es o no es tóxico o problemático para la salud una sustancia, queda prohibida mientras no se demuestre lo contrario. Y en el caso de los Estados Unidos, hasta que no se demuestre que es tóxica, la puedo utilizar. En el caso de los cereales, seguro que cuando se firme el tratado va a haber cereales con harinas que vienen de cereales transgénicos, por ejemplo. Un transgénico es un producto en el que han introducido un gen de otro ser vivo que le da a ese ser vivo transgénico una serie de características. Por ejemplo, al maíz se le ha introducido un gen de otro animal para que ese maíz aguante mejor las sequías, aguante mejor determinado nivel de pesticidas o de herbicidas. Hay fresas en las que se ha introducido un gen de un pez para que aguante mejor condiciones de frío. ¿Y se ha demostrado que los productos transgénicos, maíz o cualquier otro, tengan efectos nocivos para la salud? No hay ningún estudio serio de calado que indique que un alimento en el que se han utilizado ingredientes transgénicos sea perjudicial. No sabemos si en el futuro ese maíz va a ser perjudicial para nosotros o no. Por eso la normativa europea exige que en el etiquetado se diga que ese alimento tiene un ingrediente transgénico. ¿Qué ocurre con la carne? Uno de nuestros productos estrella. En Estados Unidos el pollo
En las granjas se permite la utilización del cloro para higienizar la piel y la carne, para evitar que tengan salmonela. Eso en la Unión Europea no se utiliza. Los productores de carne y de cerdo estadounidenses pues ganan un 15% más porque utilizan medicamentos, hormonas, piensos que aquí en Europa están prohibidos. Por ejemplo, hay una famosa sustancia que está prohibida en 130 países y en toda la Unión Europea que se llama la ractopamina, que se utiliza para engordar y dar una apariencia lustrosa a la carne de cerdo y que es bastante tóxica en determinadas cantidades. ¿qué efectos puede provocar ese tipo de sustancias? Pues desde los más leves como son diarreas, dolor de cabeza, alergias, hasta otros más graves que implican pues, fiebre e intoxicaciones graves. Si un consumidor llegara a la conclusión de que quisiera seguir consumiendo productos europeos, con esquivar a los productos estadounidenses, lo tendría solucionado, ¿no? Lo malo es que la normativa que se apruebe va a ser una normativa para todos los productos. El consumidor no va a tener la posibilidad de diferenciar cuáles sí contienen esas sustancias que hasta ahora estaban prohibidas y cuáles no. El acaparamiento de tierras por partes de fondos de inversión y las transnacionales de la agroindustria se ha disparado en estos últimos años. Solo en 2008 se ha apoderado de 55 millones de hectáreas, una superficie equivalente a Francia. Cada 6 días se vende a inversores extranjeros tierras del tamaño de Londres. Y en Europa asistimos a la desaparición diaria de más de 1000 explotaciones. Quien nos va a asegurar la alimentación y la respuesta es clara son grandes empresas de la industria biotecnológica, de la agroindustria, los supermercados, empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, DuPont, Nestlé, Procter & Gamble, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, etc. Y estas empresas está claro que básicamente lo que buscan con las semillas y con la comida es hacer dinero a costa de los derechos del campesinado y del consumidor. Debemos fijarnos que en el planeta hay 4 plantas que hoy en día alimentan al mundo a nivel intensivo: la soja, el maíz, el arroz y el trigo. Y las compañías registran patentes sobre las plantas de estos alimentos gracias a los organismos genéticamente modificados. Así que si alguien tiene las patentes y cobra cada vez que alguien coma o cultive el planeta, será el rey del mundo. Otro de los perjuicios de este tratado es en el medio ambiente. La propia Comisión Europea ha reconocido que el modelo que defiende el TTIP supondrá la emisión de 11 millones de toneladas de CO2. Se ambiciona la introducción del sistema de extracción de gas y petróleo conocida como fracking, hasta ahora prohibida en Europa. We're united in our determination to isolate Russia and impose costs for Russia's actions. Once we have a trade agreement in place, export licenses for projects for liquefied natural gas destined to Europe would be much easier. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania, las negociaciones con Estados Unidos han planteado la posibilidad de desregular toda una serie de políticas que hasta ahora impiden o restringen bastante la exportación de gas desde Estados Unidos hacia otros países. Ahí se extrae el gas de una forma no convencional, con una metodología que es conocida como la fractura hidráulica, que es inyectar grandes cantidades de químicos y agua en el subsuelo, romper ahí las rocas y ahí sacar, digamos, una concentración muy mínima de gas y petróleo. Lo que pasa es que esto tiene consecuencias ambientales graves, como por ejemplo puede ser la contaminación de acuíferos, la liberación de gas en superficie. En Estados Unidos se vierten al medio ambiente 300.000 barriles de sustancias químicas cada año. Gracias a una excepción en la Ley de Protección de Agua Potable, bajo la presidencia de George W. Bush, la industria del fracking no tiene tan siquiera que revelar qué sustancias utiliza. Sin embargo, mediciones en los acuíferos han detectado niveles peligrosos de bario, estroncio, arsénico, cloro y radio. De sustancias altamente peligrosas, cancerígenos, ha generado, digamos, unas situaciones muy peligrosas para las poblaciones que viven cerca de los pozos de extracción de gas. We have people with neurological problems, skin rashes, lesions. I have had no running water in my house for 3 years.
Competing globally now is like a war. So we really need a better balance among policy on climate, which we think is very important, but also cost competitive and security of supply. We have to make sure that we are not once again a lone frontrunner without followers. El objetivo en este momento de las sociedades europeas es relanzar el crecimiento y ver a cuánto crezco yo y a cuánto crece el vecino y a cuánto crece tal. Mientras que por otra parte sabemos que el planeta no da más de sí. Los estudios de impacto realizados por la propia Comisión Europea advierten que un tratado como el TTIP pondría en peligro los recursos naturales y la biodiversidad. Bajo este panorama, ¿los ciudadanos nos podremos defender frente a los intereses de las grandes corporaciones? En este aspecto, el TTIP se cubre bien las espaldas con la introducción del ISDS, un mecanismo por el cual las empresas pueden demandar y exigir una indemnización a los estados si legislan en contra y pueden perjudicar los intereses de la empresa. En cambio, la ciudadanía o un estado no podrá interponer una demanda frente a una multinacional. Estos tribunales se han convertido en una industria multimillonaria dominados por un selecto grupo de firmas y abogados cuyas conexiones e intereses económicos ponen en seria duda su neutralidad. Tan solo 15 abogados deciden sobre el 55% de todos los casos. Los honorarios de los abogados pueden alcanzar los $1.000 la hora y los árbitros pueden percibir hasta el $1.000.000 por caso. Para los estados, el coste puede alcanzar hasta los 30 millones por demanda. Algunos ejemplos como la demanda que interpuso la empresa francesa Veolia al gobierno egipcio por subir el salario de los trabajadores en $31. Otro caso fue la demanda que interpuso la compañía tabacalera Philip Morris al gobierno australiano por introducir fotos de enfermedades pulmonares en sus cajetillas. O la demanda de la petrolera Lone Pine, que demandó al gobierno de Quebec por la decisión de prohibir el fracking tras un referéndum ciudadano. En este caso, la empresa no había hecho ninguna explotación y consideró que esta medida le privaba de posibles beneficios futuros. Con este sistema, si una multinacional gana el juicio, podrá ejercer su negocio, aunque este no sea beneficioso para las mayorías sociales. Si por la remota posibilidad de que la multinacional pierda el juicio, el Estado deberá indemnizarlos con cantidades millonarias. Por lo tanto, la ciudadanía siempre pierde. Este tratado todavía está pendiente de su aprobación final por el Parlamento Europeo, que se han dado como fecha máxima el año 2017. Pero ¿qué partidos en el Europarlamento se postulan a favor de este tratado? Entre ellos podemos encontrar partidos españoles como Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia Democrática de Cataluña, Partido Popular y el PSOE. Incluso el rey Felipe VI de España se ha postulado a favor. Hay otras empresas exteriores que también requerirán de un empuje común europeo. Me refiero a los avances hacia un acuerdo ambicioso de libre comercio e inversión con los Estados Unidos. Este año abordamos la negociación y el posible cierre del acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea. España apoya con firmeza y esperanza ese acuerdo que podrá crear el espacio comercial y de inversión más grande del mundo, con obvias repercusiones en otras áreas claves del planeta. En contra, podemos encontrar partidos como Izquierda Unida, Podemos, Compromís o incluso ayuntamientos como el de Madrid y Barcelona que se han posicionado como ciudades contrarias a este tratado. Estos tratados de libre comercio con los Estados Unidos no son algo novedoso en el mundo. Ya desde hace años existen acuerdos con México, Canadá,
Perú, Chile, Australia, Vietnam, Brunei, Singapur y Japón, y ahora se persigue la incorporación de la Unión Europea, lo que evidencia el interés de la élite económica de crear un orden mundial, agrupar el mayor número de países bajo unas mismas leyes, poniendo punto y final a la soberanía de los pueblos.